una amenaza susurrada en el salón y un plan mortal a puerta cerrada. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy Luis, su anfitrión. Hemos creado una maravillosa comunidad de amantes del misterio. Deja un comentario y comparte desde dónde te unes. Tus palabras le dan vida a este canal. Estoy deseando leer tus mensajes. Comencemos. Langford House siempre se había mantenido con la elegancia de una época que se negaba a rendirse. Sus columnas georgianas, desgastadas por el tiempo, y las glicinas dominaban el pueblo de Chocom como si fuera un monarca benévolo presidiendo su corte. Esa tarde en particular, la casa acogía la anual fiesta de verano, una pintoresca tradición rescatada por la actual dueña de la mansión, la señora Honoria Featherstone, con la intención de restaurar los valores. Los banderines ondeaban con la brisa, ondeando sobre los setos podados y alrededor de la carpa del jardín. El aire estaba impregnado del aroma a licor de lavanda, galletas de mantequilla y un ligero toque de aceite de linaza proveniente de los antiguos mazos de croquet. Los niños corrían por el césped con sus mejores delantales y trajes de marinero, mientras sus madres se paseaban cerca de la mesa de limonada hablando de maridos, variedades de rosas y el racionamiento en tiempos de guerra, como si todo tuviera la misma importancia. La señorita Jane Marple, una figura tranquila vestida de gris paloma, estaba sentada junto a un hibisco, observando la escena con los ojos de quien jamás olvidaba un susurro, una mirada ni una vacilación en el tono. Para cualquiera que pasara, parecía la amable tía abuela de alguien, tal vez disfrutando de un recuerdo sentimental o viendo jugar a los niños. En realidad, ya había notado 3 pequeñas discusiones, 2 coqueteos inapropiados y un premio de rifa sospechosamente alterado. Pero ni siquiera la señorita Marple había anticipado lo que sucedería a continuación. Todo comenzó con un pequeño alboroto cuando uno de los chicos del pueblo entró en el invernadero anexo a Langford House, ignorando la severa señal de prohibido el paso. Un grito agudo lo siguió, lo suficientemente penetrante como para interrumpir el parloteo de la fiesta. Para cuando la señorita Marple se levantó de su silla, un pequeño grupo se había formado alrededor de las puertas abiertas del invernadero. Dentro, bajo una cascada de orquídeas rosas y junto a un macetero de madera volcado, yacía la figura inmóvil del reverendo Tobias Brim. Sus gafas estaban torcidas, una de las lentes rota. Su cuello clerical se había desabrochado y su mano derecha, extendida como si quisiera alcanzar algo o a alguien, estaba cubierta de lo que parecía tinta carmesí. Pero no era tinta. La señora Featherstone, siempre serena, llamó al médico y al agente Hargreaves al unísono, con las manos enguantadas de encaje temblando a pesar de su voz serena. La señorita Marple se adelantó en silencio al ver el reloj de sol roto que se había caído del macetero. «Qué extraño», pensó. «¿Por qué estaba el reverendo dentro del invernadero? Le disgustan los invernaderos y solía decir que nublaban el cerebro». Los aldeanos, atraídos por la curiosidad, se agruparon en la periferia. Allí estaba el señor Giles Ackroyd, el abogado local, puliendo nerviosamente su reloj de bolsillo de oro. La joven Letty Brim, sobrina del reverendo, estaba pálida como una sábana, agarrando su bolsa de tejer. El coronel Fothergill le susurró algo bruscamente a la señora Durning, quien asintió sin apartar la vista del cadáver. Era el tipo de reunión que la señorita Marple había visto demasiadas veces, un caos cortés que ocultaba algo profundamente desagradable. Se giró hacia el alguacil, que subía apresuradamente por el sendero de grava con el doctor. «Nethercraft a cuestas. Supongo», murmuró a nadie en particular, «que esto será declarado un accidente desafortunado». Pero ya lo dudaba. Para empezar,
La base de piedra del reloj de sol era demasiado pesada para haberse volcado sola. La puerta del invernadero, que normalmente se atascaba por la humedad, se había abierto con demasiada facilidad, y el reverendo Bren fastidioso jamás se había desabrochado el cuello, no en público. La señorita Marple se tomó su tiempo para acercarse, con cuidado de no perturbar el creciente murmullo de especulaciones. Sabía que no debía meterse demasiado pronto. Llegaría el momento en que el pueblo empezaría a conjeturar, a teorizar, a desorientar, y entonces, lo sabía, sería cuando las verdaderas verdades empezarían a aflorar. Justo detrás de los rododendros, los primeros susurros ya habían comenzado. Oí que tenía problemas con el obispo. No, tiene que ver con esa carta que escribió a Londres. Letty heredará ahora, ¿verdad? Algunos dicen que en realidad no es su sobrina. Se avecinaba una tormenta de secretos, como era de esperar. Y la señorita Marple, con la sonrisa más dulce, esperaba a que cayeran las primeras gotas. Para cuando el reloj del vestíbulo de Langford House dio las 4:30, la fiesta ya estaba completamente acabada. La inauguración del concurso de mermeladas se canceló discretamente. Los bailarines de Morris recogieron sus campanillas en un silencio incómodo, y varias damas insistieron en irse temprano con el pretexto de curar los dolores de cabeza o ir a ver a sus parientes mayores. Pero nadie se fue realmente. No muy lejos, al menos. Se quedaban un rato fuera de la vista, tras los setos o al alcance del oído del pasillo principal, con la esperanza de enterarse de la próxima noticia. El invernadero había sido acordonado por el agente Hargreaves, quien tenía poco más que un cordel y un ceño fruncido bien intencionado para marcar la escena. El doctor Nethercraft, un hombre corpulento con el ceño siempre fruncido, había echado un vistazo rápido al cuerpo y enseguida pidió más luz y menos gente, acompañándolos a salir mientras murmuraba sobre coagulación sanguínea y un posible traumatismo craneoencefálico. La señorita Marple, con su habitual habilidad para pasar desapercibida, había regresado al salón, un espacio amplio y soleado con ventanales que daban al jardín este. Antaño había sido el orgullo de Honoria Featherstone, lleno de sillas Reina Ana, tapetes de marfil y suficientes retratos familiares como para abastecer un modesto museo. Ahora servía de reticente punto de encuentro para el atónito círculo íntimo. Se hizo un silencio denso e irregular, roto solo por el delicado tintineo de una cucharilla contra la porcelana, mientras Letty Brim removía un té que no parecía tener intención de beber. Sus manos, normalmente tan firmes con el bordado, temblaban ligeramente. Sentado a su lado estaba Giles Ackroyd, que no apartaba la vista del reloj de pie durante más de 10 segundos seguidos. En la tumbona, el coronel Fothergill bebía un brandy con la solemnidad sombría de quien recuerda viejos campos de batalla. La señora Durning estaba sentada, erguida en una silla de respaldo alto, con los dedos enguantados entrelazados como si rezara. La señorita Marple, con las agujas de tejer quietas en su regazo, los observaba a todos. Debo decir que el coronel Fothergill rompió el silencio al fin con voz grave. «Me parece extraordinario que un clérigo haya tenido un final tan indigno. Terrible, simplemente terrible. Trágico», murmuró la señora Durning, aunque con más formalidad que pena. Iba a dirigir las oraciones de la víspera esa noche. Imposible ahora, por supuesto. Letty levantó la vista. Iba al invernadero a buscar algo que me había dicho hacía menos de media hora. No pensé que su voz se apagara, y su mirada volvió a su taza de té. Fue entonces cuando la señorita Marple habló, con un tono amable y lleno de aparente compasión. «Pobre niña. Debe ser un shock, y muy inesperado. El reverendo era un hombre rutinario, ¿verdad? Siempre el mismo camino en sus paseos vespertinos,
el mismo orden en sus sermones. Letty asintió levemente. Era muy particular. Detestaba los invernaderos y decía que el calor le empañaba las gafas. Me sorprendió que entrara. Una pequeña arruga se formó en el borde de la frente de la señorita Marple, y sin embargo, algo lo atrajo hasta allí hoy, dijo en voz baja. En ese momento, Honoria Featherstone irrumpió en la habitación, recuperando la compostura con una presencia imponente. Juntó las manos y se dirigió a la sala con la autoridad de una anfitriona, como si la muerte no fuera más que un incómodo derrame de jerez. El alguacil ha pedido que nadie abandone la finca hasta que se elabore el informe preliminar. El doctor Nethercraft lo entregará en breve. Mientras tanto, sugiero que mantengamos la calma y evitemos especulaciones innecesarias. Giles Ackroyd se aclaró la garganta. Me atrevería a decir que debemos hacer la pregunta desagradable. ¿Sabemos si se sospecha de algo ilícito? La señora Featherstone dejó escapar un pequeño suspiro ensayado. Bueno, debemos esperar la opinión del médico. Aún podría ser una caída accidental o un desmayo repentino. El reloj de sol pesaba. Quizás simplemente perdió el equilibrio. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el piano de cola, donde había dejado una partitura abierta, con la tinta aún húmeda del ensayo de esa mañana. Era un himno. Permanece conmigo. Curiosamente apropiado, aunque aún no podía explicar por qué. Claro que los accidentes ocurren, dijo la señorita Marple, doblando cuidadosamente su labor de punto sobre su regazo. Pero es extraño, ¿verdad? Como la gente a menudo encuentra su fin justo en el tipo de lugar que normalmente evitaría. Recuerdo que una vez hubo una mujer que se negaba a tocar. Nada eléctrico, dijo que todo era antinatural. Más tarde la encontraron en un sótano inundado, electrocutada. Solo más tarde descubrimos que su esposo tenía un gran talento para escenificar tales ironías. Giles soltó una risita incómoda. Los demás, no. Seguramente, señorita Marple, dijo el coronel Fothergill con rigidez. No estará insinuando... Oh, no, querido coronel, respondió ella con calidez. Solo reflexionando. Una lo hace. A mi edad. La habitación se sumió en el silencio una vez más, y afuera el sonido de cascos resonó débilmente como el carro del doctor. Nethercraft al alejarse por el camino. El alguacil volvería pronto con instrucciones o, más probablemente, con más confusión. La señorita Marple se levantó, lenta y educadamente. Creo que podría dar un paseo corto por los jardines, si a nadie le importa. Un poco de aire fresco, ya sabe. Y me encanta cómo crecen las clemátides contra la pared oeste del invernadero. Menudo espectáculo este año. Sonrió amablemente y salió del salón, sus pasos suaves sobre la alfombra estampada. Detrás de ella, el murmullo de la conversación reanudada comenzó a agitarse. La señora Durning especulaba sobre afecciones cardíacas. Giles se preguntó en voz alta si el reverendo había mencionado alguna aflicción reciente. Letty permaneció en silencio. Afuera, los restos de la fiesta ondeaban con la brisa. Una jarra de limonada volcada había manchado el mantel blanco, y la mesa de la rifa estaba abandonada, con sus premios intactos. La señorita Marple caminaba despacio, recorriendo con silenciosa precisión cada detalle de la tierra removida cerca del invernadero, un tallo de flor roto, la huella medio manchada que se alejaba de la puerta. Se detuvo junto al pedestal del reloj de sol, que ahora se inclinaba torpemente donde la base se había agrietado. Un trozo de cordel yacía cerca, deshilachado en un extremo. El cordel era bastante común en una fiesta, usado para banderines, para envolver paquetes, pero aún así lo notó. Entonces su mirada se dirigió a la puerta del invernadero, entreabierta y sujeta por una cuña de latón que no pertenecía allí.
Curioso. Un petirrojo cantaba desde el arco de glicinas, mientras la señorita Marple regresaba a la casa. Sabía que las piezas apenas empezaban a encajar. Y una cosa era segura. Alguien se había asegurado de que el reverendo Brim estuviera solo en el invernadero esa tarde. Y alguien se había asegurado de que no volviera a salir. A la mañana siguiente, apenas se había secado el rocío temprano sobre los setos de Chocombe cuando el pueblo bullía de especulaciones. La campana de la vicaría había permanecido en silencio durante las oraciones matutinas, una omisión rara e inquietante. La señora Clutterbuck regentaba los salones de té de la calle principal. Lo declaró un presagio, mientras que el señor Talbot, el jefe de estación, decía en voz baja a cualquiera que quisiera escuchar que el reverendo tenía enemigos, aunque, al ser presionado, no pudo nombrar a ninguno en particular. En Langford House, el jardín parecía engañosamente sereno. Solo una tenue mancha de hierba aplastada bajo la ventana del invernadero y el sombrero de un policía apoyado en un poste de la cerca sugerían que algo andaba mal. El propio invernadero había permanecido cerrado durante la noche, a la espera de la visita del forense. La señorita Marple llegó poco después de las 10:30, recibida por Honoria Featherstone con la misma gentil reserva que empleaba con sus compañeros de bridge y concejales. Honoria llevaba una impecable blusa azul marino, con un broche dorado en forma de pluma de pavo real, siempre impecable, incluso ante una muerte repentina. «Qué amable de su parte venir, señorita Marple», dijo, conduciéndola a la sala de estar. «El informe del doctor. Nethercraft llegó temprano. Al parecer, la muerte del reverendo no fue instantánea. Recibió un golpe en la nuca, probablemente causado por el gnomon de piedra del reloj de sol. Pero lo curioso es la presencia de sangre bajo las uñas. Heridas defensivas, dicen. Me resulta bastante desagradable». «Desagradable, desde luego», murmuró la señorita Marple, aceptando la taza de té de Ceilán aguado que le ofreció la criada. «Y curioso, como usted dice, el reverendo no era un hombre propenso a provocar una pelea física, a menos, claro, que descubriera algo que no debía ver». Los labios de Honoria se crisparon ligeramente. «¿Crees que interrumpió algo?» «Posiblemente. O a alguien». La señorita Marple removió su té con suavidad. «¿Se llevaron algo del invernadero?» «Nada de valor. Solo unas notas de jardinería y una lata de fertilizante para orquídeas. Llevo un inventario bastante detallado para el jardinero, señor Ballinger». La señorita Marple asintió, pero no insistió en el tema. En cambio, preguntó si podría hablar tranquilamente con Letty Brim, si la chica se animaba. Letty, casualmente, estaba en el salón azul, sentada junto a la chimenea, con un costurero a su lado. Su bordado estaba intacto. «Gracias por recibirme, querida», dijo la señorita Marple, sentándose en un sillón orejero frente a ella. «Sé que esto debe ser muy difícil». Letty esbozó una leve sonrisa. «Es muy amable de su parte venir, señorita Marple. Todos están siendo muy amables, pero nadie sabe realmente qué decir. A veces son preguntas que nadie se atreve a hacer», dijo la señorita Marple con ligereza. «Conocías bien a tu tío. ¿Mencionó alguna vez que estuviera preocupado o inquieto últimamente?» Letty dudó. Había recibido una carta la semana pasada. Llegó de Londres. No dijo de qué se trataba, solo que podría causar problemas entre la alta sociedad. Pensé que bromeaba. A menudo se tomaba las cosas a la ligera. ¿Una carta? ¡Qué curioso! El tono de la señorita Marple seguía siendo informal. ¿Y la destruyó? No estoy segura. Creo que la guardó en su escritorio, pero el agente Hargreaves no me dejó entrar después del incidente. Y con razón. La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y cómo fueron las cosas entre tú y tu tío últimamente?»
¿Ningún desacuerdo? ¡Cielos! Era como un padre para mí. La voz de Letty flaquea. Podía ser estricto, pero nunca cruel. La señorita Marple observó a la chica un momento más y luego preguntó con dulzura: «Dime, querida, ¿sabes algo de la pelea entre tu tío y el señor Ackroyd?» Letty parpadeó. «¿El señor Ackroyd? No sabía que había uno». «Oh, quizás me equivoque», dijo la señorita Marple con una leve sonrisa, «pero sí oí al señor Ackroyd mencionarle al coronel Fothergill que el reverendo había adoptado una postura moral innecesaria sobre algo bastante delicado». Las mejillas de Letty se sonrojaron levemente. «Bueno, hubo un desacuerdo en la última reunión de la sacristía. El señor Ackroyd quería dirigir una parte de las donaciones del Festival de la Cosecha para financiar un nuevo conjunto de canchas de tenis. El tío Tobías insistía en que el dinero se destinara al orfanato de Bath. «Ya veo», dijo la señorita Marple. «Y eso, sin duda, causó revuelo». Letty se encogió de hombros con desgana. «Supongo, pero el tío siempre decía que la caridad empieza por los menos capaces de pedirla. Podía ser terriblemente firme cuando quería». Después de unas cuantas bromas más, la señorita Marple se disculpó y dejó a Letty con su bordado. Regresó al pasillo, donde la larga hilera de ancestrales Featherstones la miraban con furia desde sus marcos dorados. Uno de los retratos, un caballero particularmente severo con patillas, tenía un parecido notable con Honoria. La señorita Marple pasó al estudio lateral, donde el agente Hargreaves se había apostado con un cuaderno y una expresión de firme propósito. Se levantó de inmediato al verla. «Buenos días, señorita Marple. No la esperaba tan pronto». «Buenos días, agente. Pensé que podría serle de ayuda. Muy amable de su parte. Aún estamos resolviendo los plazos. Todos afirman haber estado en la fiesta durante el incidente. Pero hay un intervalo de unos 20 minutos cuando el reverendo entró en el invernadero y nadie lo volvió a ver». «Ah, 20 minutos», dijo la señorita Marple, pensativa. «Tiempo de sobra para travesuras». «Hemos interrogado al señor Ballinger, el jardinero. Dijo que estaba trabajando en los rosales del otro lado. No vio nada. Lo mismo con el personal de cocina. Y el coronel Fothergill afirma que estaba hablando con la señora Turning cerca de la mesa de la rifa en ese momento. Ella lo confirma». La señorita Marple golpeó ligeramente con el dedo su bolsa de tejer. «Me pregunto, agente, ¿podría echar un vistazo rápido al escritorio del reverendo? No tocaré nada». Dudó un momento y asintió rápidamente. «Supongo que un vistazo no vendría mal». El estudio del vicario era una habitación modesta, impregnada del aroma de libros viejos y tabaco de pipa. El escritorio era de roble, ordenado, pero un cajón estaba ligeramente entreabierto. Dentro había panfletos de la iglesia, un himnario y un libro doblado sobre sin marcar, pero ligeramente rasgado en el sello. La señorita Marple lo sacó con delicadeza. Dentro había una sola hoja de papel crema con un mensaje mecanografiado. «Ciertos asuntos enterrados en 1912 deben permanecer así. Has sido advertido». Sin firma, sin dirección. La señorita Marple lo leyó 2 veces, luego lo devolvió cuidadosamente al sobre y lo deslizó de nuevo en el cajón. Afuera, la campana de la iglesia finalmente sonó. Un repique solemne. La señorita Marple enderezó la espalda. 1912. Eso habría sido hace más de 20 años, y alguien todavía temía lo que pudiera descubrirse. Se volvió hacia el agente, su voz ligera. «Bueno, parece que el pasado aún no ha terminado del todo con nosotros. Me atrevería a decir que esto se volverá más complicado antes de volverse simple». El agente Hargreaves frunció el ceño. «¿Cree que fue alguien de aquí, señorita Marple?» «Creo», dijo suavemente,
que en Chocombe los secretos más peligrosos siempre son los que se comparten en confidencia durante el té. Hizo una pausa y añadió, y creo que alguien en Langford House recuerda exactamente lo que sucedió en 1912 y está dispuesto a matar para mantenerlo enterrado. La tarde siguiente trajo consigo una quietud opresiva. Aunque el sol brillaba generosamente sobre el pueblo, el aire alrededor de Langford House parecía cargar con el peso de las cosas no dichas. Incluso los pájaros en los castaños estaban más tranquilos que de costumbre, como si también ellos sintieran que algo bajo la elegante superficie de la finca estaba cambiando. La señorita Marple, sentada con un chal ligero sobre los hombros, había ocupado su puesto en el modesto invernadero cubierto de hiedra que se encontraba justo detrás del jardín de rosas, raramente visitado desde el fallecimiento del difunto esposo de Lady Featherstone. Era un lugar favorito para leer o tomar el té en solitario, con su techo de cristal proyectando suaves dibujos sobre el suelo de baldosas, y hoy ofrecía precisamente el tipo de mirador oculto desde el que uno podría notar cosas que otros pasarían por alto. Ella no estaba allí solo por el placer del aire con aroma a cítricos y la luz solar filtrada. Esa misma mañana, la criada Peggy Young, de mejillas redondas y propensa a confiar en quienes le pedían amablemente, había dejado escapar que Letty Bream se había reunido con el coronel Fothergill la noche anterior. Detrás del cobertizo, justo después de la campana de la cena, Peggy había susurrado, y con un tono bastante discreto. Eso bastó para despertar el interés de la señorita Marple. Al fin y al cabo, el coronel no era un hombre conocido por sus paseos a la luz de la luna. Su temperamento era más propio del comedor del regimiento que de las charlas susurradas en los jardines al anochecer. Así que la señorita Marple esperó, con su labor de punto inactiva, en el regazo. Sabía por experiencia que, para descubrir la verdad de los asuntos del pueblo, hay que ser paciente, callado y no subestimar nunca los chismes que se lleva el viento. No tardó mucho en ser recompensada. Un suave susurro cerca del arco sur del invernadero anunció pasos que se acercaban, mesurados y reticentes. Letty Bream entró primero, con el cardigan desabrochado y el pelo suelto. Su expresión era pálida y demacrada. Tras ella venía el coronel Fothergill, erguido como siempre, pero con una rigidez que trascendía su porte militar. La señorita Marple, completamente inmóvil, los observaba a través de la neblina de un limonero en maceta. «Te dije que no volvieras a hablar de ello», decía Fothergill con una voz menos fanfarrona de lo habitual. «Es demasiado peligroso ahora». La voz de Letty temblaba. «Pero él lo sabía, ¿verdad? Tío Tobías, por eso lo mataron». Fothergill apartó la mirada. «Estás dejando que el dolor te nuble el juicio. Yo número. Vi la carta. Me la enseñó hacía apenas 2 noches. Estaba mecanografiada, sin firmar, igual que la que encontró en su escritorio». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Confirmación. Había habido más de una advertencia». «Aunque eso fuera cierto», dijo Fothergill con brusquedad, «no se gana nada con removerlo todo de nuevo. Lo que ocurrió en 1912 es ahora polvo y ceniza. Tobías debería haberlo dejado así». «Pero no es polvo para quien envió esa carta», susurró Letty. «Todavía tienen miedo. Todavía se esconden». El coronel Fothergill murmuró algo ininteligible. Luego giró bruscamente sobre sus talones y salió del invernadero. Letty se quedó unos instantes más, con los hombros encorvados, antes de seguirla lentamente. La señorita Marple esperó a que sus pasos se desvanecieran por completo antes de levantarse de su banco. De vuelta en la casa, buscó de nuevo a Honoria Featherstone, encontrándola en la sala de música, supervisando el pulido del clavicordio familiar por una criada cada vez más nerviosa.
Honoria, espero no interrumpir, dijo la señorita Marple con su habitual calidez. Solo estaba admirando los limoneros. Están bastante descuidados, los pobres. Honoria despidió a la criada con un gesto de la mano. Sí, mi difunto esposo insistió en tenerlos, pero confieso que nunca les he visto el atractivo. ¿Para qué exprimir limones cuando se puede pedir licor? La señorita Marple rió entre dientes. En efecto, aún así, es notable lo bien que ha sobrevivido la estructura. Recuerdo que se construyó alrededor de 1910, ¿no? Justo antes de la guerra, sí. Charles la mandó instalar para la visita de su tía. Era toda una botánica. Ah, Lady Cecily, ¿no era de Kent? De Surrey, creo. Aunque, a decir verdad, rara vez hablamos de ella. ¿Ah? El tono de la señorita Marple permaneció inerte. Murió en circunstancias bastante peculiares, ¿verdad? El rostro de Honoria se endureció ligeramente. Un desmayo cerca de los escalones de la terraza. Era un verano muy caluroso. Una lástima. Ya veo, dijo la señorita Marple, guardando el nombre de Lady Cecily con interés. Me pregunto, Honoria, ¿hubo alguna conexión entre ella y el reverendo Brim? Honoria la miró fijamente y luego suavizó su expresión. No, que yo sepa, pero el reverendo Brim llegó al pueblo después de la guerra, mucho después de la muerte de Lady Cecily. Debió de ser antes de su llegada a Chocom, señorita Marple. Justo así, dijo la señorita Marple. Es curioso, ¿verdad? Cómo las pequeñas cosas de antaño parecen tocarse el hombro cuando menos lo esperamos. Honoria entrecerró los ojos ligeramente, como una cortina que se mueve con una corriente de aire. No lo sé, dijo con voz serena. Creo que es mejor dejar el pasado donde pertenece. La señorita Marple sonrió. Sí, mucha gente lo hace. Salió de la sala de música y deambuló, aparentemente tranquila, hacia el ala oeste de Langford House. Allí, enmarcado por la sombra de una escalera en desuso, encontró un armario lleno de libros de contabilidad antiguos y registros parroquiales, tomos polvorientos que probablemente nadie había abierto en décadas. Tomó nota del que decía Registros del Fideicomiso de Langford, 19, 12, 19, 13, y decidió volver más tarde, cuando hubiera menos gente. Fue al girarse que se encontró cara a cara con Giles Ackroyd. Tenía el aire de un hombre ensayando un discurso, zapatos lustrados, un ligero brillo de sudor en el cuello y ojos que se movían rápidamente tras el hombro de la señorita Marple antes de posarse con inquietud en ella. Señorita Marple dijo, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto, señor Ackroyd. Bueno, supongo que ha oído que el alguacil cree que la muerte del reverendo no fue un accidente. Solo quiero que sepa que, si puedo ayudarle en algo, estoy a su disposición. La señorita Marple lo miró con educada curiosidad. Es muy amable. Pero me pregunto, señor Ackroyd, ¿por qué ofrece su ayuda con tanta facilidad? La mayoría de los caballeros en su posición mantendrían un perfil bajo. Dudó, porque admiraba al reverendo Brim. Teníamos nuestros desacuerdos, sí, pero era un hombre de principios. No podía fingir que me gustaba todo lo que hacía, pero su voz se fue, apagando. ¿Pero? Instó la señorita Marple con suavidad, pero lo respetó. Y si alguien de esta casa lo mató, quiero que comparezca ante la justicia. La señorita Marple le dirigió una mirada larga y mesurada. Ya veo, dijo finalmente. Bueno, gracias. Esa clase de honestidad escasea últimamente. Se dio la vuelta y regresó a su habitación de invitados, repasando mentalmente nombres, fechas y susurros. Los hilos se estaban tensando. Una carta mecanografiada que advertía de un escándalo enterrado. 2 reuniones en secreto, y un nombre que Lady Cecily relacionaba con un verano lejano.
La señorita Marple se sentó en el escritorio de su habitación y empezó a esbozar una cronología con su caligrafía pulcra. 1912. Visita de Lady Cicely. Su muerte repentina. Década de 1920. Llega el reverendo Brim. 1939. Comienza la guerra. Presente una carta sin firmar. Una muerte en el invernadero. Hizo una pausa y subrayó Lady Cicely. Si alguien se había esforzado tanto por silenciar al reverendo ahora, solo podía significar una cosa. Había descubierto algo que aún podía arruinar reputaciones o algo peor. Y la señorita Marple sabía que las reputaciones siempre habían sido la moneda más frágil de Chetcombe. La lluvia caía suavemente por la noche, golpeando los cristales y oscureciendo los senderos del jardín con resbaladizos rastros plateados. Por la mañana, el camino de grava de Langford House estaba salpicado de charcos, y un silencio silencioso se había instalado en la finca, como si la casa misma se resistiera a moverse. La señorita Marple se levantó temprano. Su habitación daba al arriate herbáceo tras el ala este, pero no era la vista lo que le interesaba. Honoria había insistido en quedarse en Langford House como invitada hasta que se resolviera el asunto, y la señorita Marple, con su característica amabilidad, había accedido. Pero de lo que Honoria no se había dado cuenta era de que Jane Marple rara vez aceptaba la hospitalidad sin antes reflexionar. A las 6:30 la casa estaba prácticamente en silencio. El personal bajaba sigilosamente, preparando bandejas y puliendo superficies. La señorita Marple, ya vestida con una falda de lana malva y un cardigan sensato, salió al pasillo oeste y se dirigió al lecho polvoriento, donde había visto el gabinete de antiguos registros parroquiales y de patrimonio. No había traído linterna, pero el sol naciente iluminaba lo suficiente a través de las ventanas emplomadas como para ver. El gabinete se abrió con facilidad. Dentro, los libros de contabilidad, algunos atados con cinta, otros vacíos, estaban ordenados cronológicamente. Examinó los lomos, registros del fideicomiso Langford, 1912 a 1913. Con cuidado, levantó el grueso libro de contabilidad de lomo azul y lo llevó a un asiento cercano junto a la ventana. Abrió el volumen y hojeó páginas de cuentas meticulosamente llevadas, gastos de jardinería, desembolsos caritativos, inventarios del hogar. Todo parecía estar en regla hasta que llegó a julio de 1912. Allí, una curiosa entrada le llamó la atención. Subvención privada de dispensa especial sin auditar, 200 libras desembolsadas en nombre del difunto esposo de C. H. F. Honoria, Charles Harold Featherstone. Debajo había un garabato apenas legible para asuntos relacionados con la discreción de Lady C. La señorita Marple parpadeó. La frase era vaga, el tipo de cosa que la gente usaba cuando no quería que le hicieran preguntas. Tomó nota mental. Cerrando el libro de contabilidad, lo devolvió a su lugar y dirigió su atención a un pequeño escritorio de tapa corrediza apoyado contra la pared cercana. Sus cajones estaban cerrados con llave, pero había notado algo el día anterior, una pequeña llave de hierro colgando debajo del barómetro del pasillo. La señorita Marple era, por supuesto, demasiado educada para forzar nada, pero encontrar llaves dejadas donde cualquiera pudiera verlas difícilmente podía considerarse una intrusión. Recuperó la llave y la probó suavemente en el escritorio. La cerradura hizo clic con un suspiro cansado, como si hubiera estado esperando años para hablar. Dentro había sobres amarillentos, programas de teatro de principios del siglo XX y un fajo de correspondencia personal atado con una cinta verde descolorida. El nombre de Cicely Featherstone aparecía en la carta superior, fechada en junio de 1912. La señorita Marple examinó su contenido. «Queridísimo Charles,
Sabes que no puedo quedarme aquí mucho más tiempo. La vergüenza de que se hiciera público sería ruinosa no solo para mí, sino para toda la familia. Te lo ruego, cumple el acuerdo. Me prometiste que ni una sola palabra saldría jamás de los muros de Langford. Mi corazón no puede soportar más angustia. Confío en ti. No estaba firmada, aunque la letra coincidía con una nota que había visto una vez guardada en un himnario de la capilla de Langford, parte de una donación de Lady Cecily. La señorita Marple guardó la carta con cuidado y cerró el cajón. No le diría nada aún, ni a Honoria, ni al alguacil, ni siquiera a Letty. No hasta que tuviera la medida completa del asunto. Devolviendo la llave a su gancho, regresó por el pasillo justo cuando el reloj de pie dio las 7. Abajo, una tetera silbaba. El día había comenzado. Más tarde esa mañana, la familia se reunió de nuevo en el comedor, convocada no por Honoria, sino por el alguacil del pueblo, quien había llegado con un hombre con impermeable oscuro y gafas de montura metálica. El hombre fue presentado como el inspector Howell, enviado desde la oficina del condado en Brookmere. Delgado, agresivo y con una expresión que sugería una insatisfacción general con la humanidad, no perdió tiempo en formalidades. «Hemos revisado los hallazgos preliminares», dijo a los rostros reunidos, Honoria, Letty, el coronel Fothergill, Giles Ackroyd y las 2 criadas que rondaban tras la puerta. Y no cabe duda de que la muerte del reverendo no fue accidental. Se escucharon jadeos en la sala, aunque la señorita Marple notó que solo una persona parecía genuinamente sorprendida por la criada más joven, Peggy. Todos los demás habían ensayado sus expresiones. «El golpe fue deliberado», continuó Howell. «Hay indicios de que forcejeó. Lo que estamos determinando ahora es el motivo». La señorita Marple, sentada a un lado con su labor de punto en la mano, dejó que el silencio se prolongara. Fue Giles quien lo rompió. «Supongo que nos interrogarán a todos de nuevo». «Lo harán», confirmó Howell. «Por separado. Empezaré por la señorita Brim». Letty palideció, pero asintió. Mientras seguía al inspector, la señorita Marple centró su atención en las demás. La boca de Honoria se había convertido en una fina línea, con la mirada fija en la bandeja de té, como si la orden le diera fuerzas. El coronel Fothergill apretaba con tanta fuerza su bastón que tenía los nudillos blancos. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el coronel. Tras la reunión, la señorita Marple salió de nuevo al jardín, deteniéndose cerca de la base del muro del invernadero. La lluvia había borrado casi todas las pruebas de 2 noches atrás, pero quedaba una cosa: una horquilla, ligeramente doblada, encajada entre las piedras del sendero. La recogió y la observó. Demasiado ornamental para las criadas. Apostaría a que era de Letty. De vuelta adentro, se encontró con la amiga de la infancia y compañera frecuente de la señora Honoria, tarareando en el cuarto de costura. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo la mujer mayor, negando con la cabeza. «Uno pensaría que no podría pasar en un lugar como este». La señorita Marple sonrió levemente. «Ah, pero siempre pasa en lugares como este, lugares donde todos creen saberlo todo sobre todos. Crea la tapadera perfecta». La señora Durning dudó. ¿De verdad cree que hubo un motivo? «Ah, sí», respondió la señorita Marple en voz baja. «Y no uno nuevo, creo. Algo muy antiguo, simplemente bien escondido». Hubo una pausa. Entonces la señora Durning, como si no pudiera contenerse, preguntó: «¿Y qué cree usted que fue?». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Eso, querida, es lo que pretendo averiguar, pero tendré que recordar más sobre el verano de 1912. ¿Por casualidad lo recuerda?». La señora Durning parpadeó. Apenas había salido de la escuela en ese momento. «Pero sí, vagamente». Lady Cecily aún vivía entonces. Ella y Charles Featherstone, el esposo de Honoria,
Eran vistos a menudo paseando juntos por los jardines inferiores. Recuerdo que eso provocó una conversación discreta. La señorita Marple asintió cortésmente. «Gracias, querida. Eso es de gran ayuda». Al darse la vuelta para marcharse, sus pensamientos ya estaban varios pasos por delante. Si Charles y Cecily compartían algún secreto, y si el reverendo Brim lo había descubierto en los últimos días, quizá a través de viejos registros o chismes familiares, entonces el motivo no eran solo celos o enojos recientes, era protección de nombres, de cargos, de mentiras mantenidas durante mucho tiempo. De vuelta en su habitación, la señorita Marple volvió a buscar sus notas, el patrón de energía lentamente, como un bordado bajo una tela fina, una muerte en 1912, un encubrimiento, un reverendo con conciencia, y ahora había sangre, y un pueblo que volvía a decirse a sí mismo que no tenía secretos. La señorita Marple lo sabía mejor, y empezaba a sospechar que Langford House nunca había olvidado lo que prefería no recordar. La iglesia de piedra de Chocombe, Santa Winifreda, se alzaba como siempre, robusta, modesta e imperturbable al paso del tiempo. Su campanario, cubierto de hiedra, se alzaba sobre los tejados del pueblo como un guardián que guardaba secretos en lugar de compartirlos. Dentro, el aire era fresco y ligeramente teñido de cera de abeja y papel viejo. Motas de polvo se arremolinaban en los rayos de luz que se filtraban a través de la vidriera de Santa Inés, con su mirada pintada siempre serena, siempre atenta. La señorita Marple caminaba con suavidad sobre las desgastadas losas, golpeando ligeramente el suelo con su bastón. A decir verdad, no le gustaban los bastones, pero había descubierto que le proporcionaban cierta invisibilidad. La gente daba por sentado que una mujer apoyada en un bastón no representaba ninguna amenaza, y a menudo hablaba con libertad en su presencia. Se detuvo cerca de la barandilla del altar, luego se dio la vuelta y se dirigió a la sacristía, una pequeña habitación de madera detrás de la sillería del coro. Sabía que allí era donde la parroquia guardaba sus registros antiguos de nacimientos, matrimonios, defunciones y en ocasiones esas anotaciones privadas que el vicario garabateaba en los márgenes cuando el deber exigía algo más que una simple formalidad. Para su leve sorpresa, encontró la puerta entreabierta. Dentro estaba el agente Hargreaves, hojeando un volumen encuadernado que parecía demasiado viejo y frágil para una lectura superficial. Levantó la vista, sobresaltado, pero se enderezó rápidamente. «Señorita Marple, ¿qué la trae por aquí esta mañana?», le dedicó una sonrisa amable. «Curiosidad, sobre todo, y quizás un poco de instinto. Siempre he creído que el pasado suele aparecer justo cuando más inoportuno resulta». Hargreaves se encogió de hombros levemente, avergonzado. «No puedo discutir eso, señora. El inspector Howell me pidió que investigara cualquier cosa peculiar en los registros, sobre todo alrededor de 1912, dada la carta que mencioné ayer». La señorita Marple echó un vistazo al grueso libro que sostenía. «¿Puedo?». Se lo pasó con delicadeza. «Adelante». Ella hojeaba cuidadosamente las páginas que parecían pergamino, pasando el dedo por las entradas pulcramente entintadas. Los nombres pasaban en columnas: bautismos, amonestaciones, entierros. Algunos los reconocieron, otros los habían olvidado hacía tiempo. Y entonces, a la mitad de las entradas de julio de 1912, su dedo se detuvo. 19 de julio de 1912. Entierro Lady Cecily Featherstone. Notas: servicio privado a petición. Causa de la muerte: evento cardíaco, como se declaró. Ubicación: terraza de Langford House. Había una mancha al final de la línea, como si el escritor se hubiera detenido demasiado tiempo sobre la pluma. La señorita Marple pasó la página.
Una entrada sobresalía debajo de una fila de bautizos. 3 de agosto de 1912. Bautismo, niño varón sin nombre. Padres. Notas. Adoptado anónimamente en el orfanato de Bath. Registro sellado por petición especial del patrón. Ella miró fijamente la línea, dejándola asimilar. «Agente», dijo en voz baja, «¿ha consultado los registros del orfanato de 1912? Frunció el ceño. «Todavía no. Iba a preguntarle al inspector Howell si podía enviar una investigación. Creo que sería prudente», dijo. «Y, si me lo permite, revise si hay correspondencia entre el reverendo y el orfanato durante el último mes. Creo que puede haber descubierto algo enterrado, pero no olvidado del todo». Le devolvió el libro con mucho cuidado y lo dejó reflexionar sobre las implicaciones. Al entrar de nuevo en la nave iluminada por el sol, se encontró cara a cara con Giles Ackroyd. «Señorita Marple», dijo él, sobresaltado. «No esperaba verla aquí». «Ah, pero me gustan mucho las iglesias», dijo ella. «Son como viejos baúles en los desvanes que siempre guardan algo que el mundo ha extraviado». Sonrió cortésmente, pero su mirada era cautelosa. «¿Viene usted a menudo por aquí?», preguntó ella con ligereza. «He vuelto a empezar», admitió. «Desde la muerte del reverendo Brim. Da que pensar, ¿verdad?». Ella asintió. «¿Y en qué ha estado pensando, señor Ackroyd?». Dudó. Que algunas deudas no permanecen enterradas, incluso las que crees pagadas hace mucho tiempo. La señorita Marple ladeó la cabeza. «Es una frase muy peculiar». «Supongo que sí». Miró hacia la puerta. «¿Crees que el reverendo fue silenciado por algo que descubrió?». «Creo», dijo, «que alguien temía que el pasado se recordara, y ese miedo a menudo lleva a decisiones terribles». Giles tragó saliva, hizo una pequeña reverencia y salió por la entrada sur. La señorita Marple lo vio marcharse con expresión indescifrable. Más tarde ese día, Langford House bullía de actividad inesperada. El inspector Howell había regresado con 2 oficiales subalternos y una carta del orfanato de Bath en la mano. Honoria Featherstone lo recibió con la rígida cortesía de una duquesa que recibe a recaudadores de impuestos, aunque sus ojos se desviaron hacia el sobre con algo cercano a la alarma. «Espero», dijo con frialdad, «que este alboroto no interfiera con nuestros planes de la tarde. Tenemos un recital de piano programado en el Salón Azul». Howell permaneció impasible. «Hemos recibido confirmación, Lady Featherstone, de que el reverendo Brim solicitó los registros de un niño adoptado anónimamente en agosto de 1912. El orfanato rastreó la solicitud directamente hasta la dirección postal de Langford House. La expresión de Honoria no cambió, pero sus nudillos se apretaron contra el brazo del sofá. La señorita Marple observaba en silencio desde el otro extremo del salón con su labor de punto inactiva. Howell continuó. El expediente del niño había sido sellado. Solo la firma de un benefactor permitía el acceso. Ese benefactor, creemos, era su difunto esposo. Honoria entreabrió ligeramente los labios. Charles era un hombre generoso. Apoyaba a muchas organizaciones benéficas. «Esta donación no se realizó a través de canales benéficos», dijo Howell. «Fue una subvención personal, una cuantiosa cantidad». Honoria se volvió hacia la señorita Marple. «¿Es esto lo que está haciendo? ¿Reviviendo viejas tragedias?», respondió la señorita Marple con la mayor amabilidad. «Simplemente he seguido a donde la verdad parecía indicar. Verá, Lady Featherstone, la reverenda creía que la niña podría haber nacido bajo este mismo techo, de alguien de noble sangre, y que tal nacimiento, de revelarse, habría alterado el delicado equilibrio de ciertas vidas». Durante un largo instante, Honoria no dijo nada. Luego se quedó de pie, rígida como una estatua, y declaró: «Si tales cosas ocurrieron, pertenecen a los muertos. Que descansen con los muertos».
La señorita Marple inclinó la cabeza. El problema es que alguien no estaba dispuesto a dejarlo pasar, y alguien más murió por ello. Honoria se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. El inspector Howell hizo una señal a sus hombres y se marchó para continuar con sus investigaciones. Al quedarse sola, la señorita Marple regresó al fuego y reanudó su labor de punto. No tenía pruebas de quién era la niña, ni de por qué el reverendo había buscado la verdad con tanta tenacidad, pero tenía una idea, y sospechaba que quienquiera que supiera la respuesta tenía una razón personal para querer ocultarla. Porque esto ya no era solo un crimen de pueblo, era una cuestión de sangre, herencia e identidad. Y cuando el orgullo y el miedo se cruzan, el asesinato nunca se queda atrás. La lluvia regresó esa noche con una suavidad que difuminaba los bordes de los tejados de Chocombe, empapando los setos y arrastrando el olor a tierra removida de los senderos del jardín. Sin embargo, dentro del Langford House, la atmósfera permanecía seca y tensa, una delicada red de cortesía tendida sobre la inquietud. El Salón Azul se había preparado para el recital de piano según lo previsto, aunque la idea de escuchar música tan pronto después de un asesinato les había parecido indecorosa a varios invitados. Aun así, Honoria Featherstone insistió en proceder. «No hay que permitir que la fealdad altere la belleza», había dicho, acomodándose junto a la chimenea en un sillón de damasco, con una expresión inmaculadamente neutral. La reunión era más pequeña de lo previsto. Letty Brim, con los ojos ensombrecidos, y Toussaint, los labios pálidos, estaba sentada cerca de la ventana con un pañuelo apretado en el regazo. El coronel Fothergill, de espaldas a la sala, inspeccionaba con gran interés una exposición de perros de porcelana. Giles Ackroyd permaneció junto al aparador, bebiendo una copa de jerez como si pudiera ofrecerle respuestas. La señora Durning, decididamente serena, se afanaba en arreglar una begonia en maceta. La señorita Marple, como siempre, permanecía sentada tranquilamente en un rincón, con las manos cruzadas sobre su bolso de punto, la mirada fija en la gente más que en el piano. La joven pianista, la señorita Ruth Ellingham, la nueva profesora de música de la escuela de la vicaría, comenzó con una pieza suave de Debussy, cuyas notas flotaban sobre la habitación como una niebla. El efecto era más inquietante que relajante. En una habitación aún ensombrecida por una muerte no mencionada, la música tenía una carga peculiar. La señorita Marple, observando a medias las teclas y a medias las expresiones a su alrededor, notó cómo Letty se estremecía ligeramente al oír los primeros acordes. Giles, por otro lado, parecía perdido en una niebla privada, mientras que Honoria permanecía inmóvil, con la mirada fija en el fuego más que en la música. A mitad de la segunda pieza, un movimiento lento de un nocturno de Chopin, ocurrió algo extraño. La criada Peggy entró desde el recibidor con una bandeja de plata que contenía un sobre sellado. Se dirigió directamente a Honoria y se lo ofreció en silencio. Honoria abrió el sobre, leyó brevemente su contenido y luego, sin hacer comentarios, lo guardó en el borde de su silla. Pero la señorita Marple notó la tensión en las comisuras de su boca, la forma en que sus dedos se posaban en el papel. Cuando terminó la música, hubo un suave aplauso, más por cortesía que por entusiasmo. Honoria se levantó con elegancia y formalidad y dio las gracias a la señorita Ellingham. Encantador, querida, bastante reconfortante. La sala empezó a dispersarse en pequeños grupos. Las bandejas de té y la charla apagada volvieron a su papel de camuflaje social. Pero la señorita Marple permaneció sentada hasta que casi todos se marcharon. Solo cuando el salón se vació, se levantó y se dirigió silenciosamente a la chimenea.
Allí, en la mesita junto al sillón de Honoria, estaba el sobre. Lo habían dejado, aparentemente olvidado. La mirada de la señorita Marple se dirigió rápidamente hacia la puerta. Nadie. Se inclinó ligeramente y leyó la primera línea de la carta, que había sido extraída del sobre y doblada. Él lo sabía. Sobre la niña. Si no se lo dices, se lo diré yo. No había firma, ni dirección, solo el eco de una amenaza. La señorita Marple retrocedió, con expresión ilegible. No tocó la carta, pero sí tomó nota de las iniciales en la solapa del sobre G.A., Giles Ackroyd. Más tarde esa noche, después de servir y retirar la cena, la señorita Marple se encontró en 1920, el salón con el coronel Fothergill, quien se calentaba las manos junto a la chimenea. Las llamas iluminaron el fino ribete dorado de su chaleco, proporcionándole un destello ámbar. «Qué época tan extraña para la música, ¿verdad?», sugirió ella con tono de conversación. «Qué época tan extraña para todo», murmuró él. «Toda la casa parece una bomba de relojería». Se sentó cerca de la mesa de ajedrez, pasando un dedo distraídamente por el borde de un alfil. «Conocías a Lady Cecily, ¿verdad?». Su mano se detuvo sobre la repisa de la chimenea. Todos la conocíamos. Era vivaz. Una cualidad peligrosa en una mujer, dicen. Soltó una risita sombría. Solo cuando se combina con secretos. La señorita Marple permitió que el silencio se prolongara y luego dijo con suavidad: «¿Amabas a tu amigo Charles?». El coronel Fothergill la miró, con una expresión repentinamente más aguda. «¿Crees que se trata de eso? ¿De algo de entonces?». «Creo que el reverendo descubrió una verdad que alguien se esforzó mucho por ocultar, y esa verdad lo llevó al peligro». Fothergill apretó la mandíbula, miró fijamente el fuego. «Si tiene razón, quien lo hizo debió de estar desesperado». Ella asintió. La desesperación es un pésimo motivador, niebla la razón, hace que el asesinato parezca compasión. Se giró, repentinamente cansado. «¿Cree que tuvo a la niña? ¿Cecilia?». «Creo que dijo la señorita Marple lentamente que Lady Cecily estaba protegida por algo más que el silencio. Estaba protegida por el dinero, y quizás incluso por nombres falsos en los libros parroquiales, pero nadie pensó que el pasado volvería a ser examinado». Fothergill se sirvió un brandy, con la mano ligeramente temblorosa. «Si descubre quién fue, ¿se lo dirá al inspector?». La señorita Marple lo miró con voz tranquila pero firme. «Si descubro quién fue, diré la verdad. Lo que ocurra después no me corresponde a mí decidirlo». A la mañana siguiente surgió una nueva complicación. Peggy, la criada, apareció en la puerta de la señorita Marple, pálida y sin aliento. «Señorita Marple, hay algo en el armario de la ropa blanca. No sabía qué hacer. Juro que no toqué nada». La señorita Marple siguió a la chica escaleras arriba, hasta el estrecho pasillo que había tras el ala de invitados, donde se alzaba el armario de la ropa blanca, entre la escalera de servicio y un cuadro descolorido del rey Jorge V. Dentro, entre manteles doblados, había un fino abrecartas con mango de plata. La punta estaba manchada de rojo oscuro. La señorita Marple lo miró fijamente un momento, luego cogió su pañuelo y lo recogió con cuidado. «¿Quién más tiene acceso a este armario?», preguntó. «Solo Elsie y yo. Y el ama de llaves, la señora Greaves, está visitando a su hermana». La señorita Marple volvió a examinar el abrecartas. No había monograma ni marcas evidentes, pero algo en la hoja le resultaba familiar. Más tarde, en el salón, confirmó su sospecha. En el escritorio, junto a la Maison Vicente Daum, ventana donde los invitados podían escribir notas o invitaciones, la navaja a juego yacía en su ranura. Solo que ahora había dos. Una, claramente, había sido reemplazada. ¿Pero por qué? La señorita Marple sostuvo las hojas gemelas una junto a la otra y comparó los filos. Una estaba afilada,
ligeramente mellada cerca de la punta, la otra lisa, sin usar. Las devolvió, con cuidado de no tocar nada más. El gesto, pensó, era deliberado. Alguien había intentado sustraer pruebas y luego había restaurado su doble como señuelo. Pero, ¿qué crimen había requerido una navaja? No coincidía con las heridas del reverendo, y no se había mencionado una segunda agresión, lo que significaba que alguien más había sido amenazado o silenciado, y la única persona en la casa que podría estar desaparecida, silenciosa y discretamente, era el mayordomo, el señor Cowley, a quien no se había visto desde el día de la fiesta. La señorita Marple tomó nota para preguntar. Afuera el cielo se había despejado, pero dentro de Langford House la tormenta apenas comenzaba, pues bajo su elegante barniz de cultura y legado familiar, algo podrido había empezado a filtrarse por las tablas del suelo, y la señorita Marple estaba decidida a rastrearla hasta su origen. La mañana en Chocombe había vuelto a su habitual ritmo de agosto, con el tintineo de los repartos de leche en las puertas, las gallinas picoteando los restos del jardín y el monótono zumbido de la rutina de posguerra. Pero en Langford House la rutina hacía tiempo que se había roto. El desayuno lo servía en el comedor más pequeño un lacayo sustituto prestado de una mansión cercana. El habitual tintineo de la porcelana y el crujido de los periódicos se sentían tensos, como si el aire mismo estuviera escuchando. Había una silla visiblemente vacía. El señor Cowley, el veterano mayordomo de Langford House, no había sido visto desde la noche siguiente a la muerte del reverendo Brim. Honoria, serena como siempre, la descartó con ligereza cuando Giles preguntó. «La madre de Cowley vive en Chudleigh», dijo. «Se ha tomado una breve licencia. Yo misma lo aprobé». La señorita Marple, untando delicadamente mermelada de grosella sobre su tostada, arqueó una ceja, pero no dijo nada. Era, pensó, un momento de lo más inoportuno para que alguien se marchara repentinamente, sobre todo para un hombre como Cowley, cuya devoción por Langford House tenía fama de rivalizar con la de su fantasma ancestral. Después del desayuno, se dirigió a los pasillos traseros de la finca, donde se encontraban las modestas habitaciones de Cowley, más allá del lavadero. Encontró la pequeña habitación sin llave. Dentro, los muebles estaban impecables. Una cama estrecha con una manta militar, una cómoda de madera y una mesita de noche con un solo libro, Idilios del Rey, de Tennyson. La mirada de la señorita Marple se posó en el cajón superior, entreabierto. Dentro había un par de guantes, 3 pares de calcetines cuidadosamente enrollados y una pequeña lata con botones, monedas sueltas y un talón de billete de tren. Solo ida, fechado 2 días antes. Destino Bristol, no Chudleigh, como había dicho Honoria. Guardó los objetos con la misma precisión y salió de la habitación sin hacer ruido. En el pasillo se encontró con Elsie, la criada mayor, secándose las manos con un paño. «Qué mal lo del mayordomo, señorita», dijo Elsie sin que nadie se lo pidiera. «Se fue sin más, ¿verdad? Sin siquiera despedirse». «¿De verdad?» El tono de la señorita Marple era suave. Ni una palabra, ni pío. Al principio era silencioso, ¿eh? El señor Cowley era un poco observador, pero nunca pensé que se desvanecería así. ¿Y no le dijo nada de ir a Chudleigh? No, señorita. Y su madre murió hace años. Una mujer pobre. Todo el mundo lo sabe. La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió a los jardines, donde el sol apenas comenzaba a disipar la niebla matutina. La ausencia de Cowley ya no podía considerarse una coincidencia. Alguien había mentido deliberadamente, y si Cowley había huido de algo o lo habían obligado a desaparecer, la señorita Marple aún no podía decirlo. A media mañana, el inspector Howell había regresado. No estaba de humor para bromas.
¿Está seguro de que Cowley se fue de la casa?, le preguntó a la señorita Marple, frunciendo el ceño sobre su libreta. «Completamente seguro», dijo ella. «Y a menos que Chudleigh se haya mudado a Bristol, sospecho que el mayordomo no estaba de permiso ni planeaba regresar». El inspector golpeó la mesa con el bolígrafo. «¿Qué opina?» «Me pareció», dijo con calma, «que Cowley sabía algo, o vio algo, y o estaba lo suficientemente asustado como para irse, o alguien lo animó a hacerlo». «¿Amenazado?». La señorita Marple asintió suavemente. «Posiblemente. O chantajeado. Cowley era extremadamente discreto, pero se perdía muy poco. Habría conocido los ritmos de esta casa mejor que nadie, y si el reverendo hubiera venido a hablar con él, o si Cowley hubiera visto a alguien entrar en el invernadero ese día, eso podría explicar su desaparición». Howell se recostó. «Estamos comprobando los registros de la estación de tren. Si subió a bordo en Brookmere, lo sabremos esta noche. Si no, terminó la señorita Marple por él. Entonces debemos considerar una posibilidad más inquietante. Mientras tanto, la casa empezaba a deteriorarse. Letty había empezado a recorrer el largo sendero que rodeaba el huerto de la finca, con pasos lentos y sin rumbo. El coronel se había retirado a la biblioteca, saliendo solo para comer y tomar whisky. Giles Ackroyd, habitualmente tan refinado, parecía cada vez más cansado, y Honoria, resuelta como siempre, parecía endurecerse con cada hora que pasaba, su habla entrecortada y su mirada más aguda. Esa tarde, una silenciosa llamada llegó a la habitación de invitados de la señorita Marple. Era de Letty. Encontró a la joven en el invernadero, sentada no lejos del lugar donde había caído su tío. La sangre había sido limpiada hacía tiempo, y las orquídeas, ajenas, florecían con exuberante desafío. «Sigo pensando en ese día», dijo Letty sin preámbulos. «Lo que me dijo justo antes de entrar». La señorita Marple esperó pacientemente. Dijo algo extraño. Dijo: «Creo que ya tengo lo que necesito. Queda una pieza, pero está casi en su lugar. Pensé que se refería a su sermón, pero ahora crees que se refería a otra cosa». La señorita Marple animó suavemente. «Sí, algo que había descubierto». La señorita Marple asintió. Había solicitado registros del orfanato de Bath. Estaba reconstruyendo algo de 1912. Letty se miró las manos. «¿Te refieres a la niña?». «Creo que sí. El reverendo tenía fuertes sentimientos sobre la verdad, incluso la verdad dolorosa. Si creyera que alguien había sido agraviado, lo habría buscado». Letty levantó la vista, con los ojos brillantes de emoción contenida. «¿Crees que lo mataron para mantener enterrado ese secreto?». «Yo sí. Y ahora Cowley se ha ido, y alguien intentó pasar un cuchillo ensangrentado en el armario de la ropa blanca. Alguien se está esforzando mucho por confundir las cosas». La señorita Marple extendió la mano y le tocó la suya. «Sí, y me temo que la presión puede aumentar antes de que ceda». Letty dudó y luego dijo en voz baja: «Hay algo más». La señorita Marple escuchó. Mi tío tenía una cajita en su estudio, una caja fuerte, escondida detrás del tercer libro del segundo estante. Solo lo sé porque una vez lo sorprendí recuperando algo. Dijo que era privado. ¿Sigue ahí? No lo sé. Nadie ha podido entrar desde que el alguacil selló la habitación. La señorita Marple se levantó enseguida. Entonces, debemos preguntarle al inspector Howell. Ahora. A primera hora de la tarde, bajo la supervisión de Howell, recuperaron la caja fuerte. Dentro encontraron lo que el reverendo Brim había escondido: una carta escrita a mano por una mujer, manchada de lágrimas y temblorosa. Charles no soportó la vergüenza. «Dejaré al niño en la capilla, como habíamos planeado. Prometiste que estaría a salvo. Nunca debe saber quién soy. Nunca». Y debajo, metido en una hoja doblada de papel descolorido, había un certificado de bautismo. Sin nombre, pero con fecha.
3 de agosto de 1912, la misma que el registro del orfanato. La señorita Marple sostuvo el documento en silencio. Esto, dijo en voz baja, es por lo que murió. Esta es la verdad. La hija de Lady Cecily y Charles Featherstone, oculta, protegida y luego olvidada, hasta ahora. El inspector Howell levantó la vista. ¿Cree que alguien lo sabía? ¿Antes que el reverendo? La señorita Marple asintió lentamente. Sí, alguien que tenía todo que perder si esa verdad salía a la luz. Hizo una pausa y añadió. Y creo que esa persona todavía está en esta casa. Afuera, la tarde se convirtió en un crepúsculo aterciopelado. Langford House, con sus ventanas parpadeando con la luz del fuego y los secretos, parecía replegarse hacia adentro. Las piezas estaban casi en su lugar ahora, y la señorita Marple, con toda la tranquilidad de alguien que entendía los corazones de los hombres y las mujeres mejor que cualquier policía, comenzó a prepararse para el desenlace final. El salón de Langford House se había enfriado, a pesar del fuego que crepitaba obedientemente en la chimenea. El aire contenía el tipo de quietud que uno encuentra antes de que una tormenta rompa un silencio demasiado deliberado, demasiado silencioso. Las sombras de la tarde se extendían sobre la alfombra Aubusson, enmarcando los pies de quienes ahora estaban sentados dentro, cada uno sumido en su propio silencio. El inspector Howell permanecía de pie junto al ventanal, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. Frente a él, la señorita Marple se sentaba en su lugar habitual cerca del aparador, con su labor de punto intacta sobre el regazo, sus ojos posados suavemente, demasiado suaves, en cada rostro, uno por uno. Giles Ackroyd bebía con cautela una copa que no tenía intención de terminar. El coronel Fothergill estaba pálido, y por una vez se había quitado la chaqueta y las arrugas de la tensión se asomaban a través de las mangas de la camisa. Letty permanecía sentada, erguida pero rígida, con las manos entrelazadas en el regazo. Y Honoria Featherstone, la imagen misma del control, se había situado cerca del gran espejo que colgaba entre los altos ventanales. El espejo reflejaba no sólo la habitación, sino también la inquietud que en ella reinaba, una copia deformada de la realidad tras sus bordes dorados. Antes de empezar, dijo el inspector Howell, rompiendo la tensión, «Permítanme ser perfectamente clara. Ahora tenemos motivos para creer que el reverendo Brim fue asesinado para evitar que saliera a la luz un secreto del pasado, un secreto relacionado con el nacimiento oculto de un niño en 1912. Tenemos la carta, el acta de bautismo y pruebas de que el reverendo Brim supo la verdad. Pruebas, repitió Honoria con un sorbo. Papel, rumores. No tienen ni idea de qué era real y qué ficción sentimental. Los asuntos de mi difunto esposo ya no son asunto de esta casa. Lo respondió Howell con voz serena. Si alguien en esta casa es responsable de silenciar al único hombre que se atrevió a descubrirlos. Hubo una larga pausa. La señorita Marple, con tono suave, intervino con suavidad. La verdad, cuando se entierra durante demasiado tiempo, suele echar espinas. Creo que el reverendo Brim lo entendió. Puede que no conociera la identidad del niño, pero sabía que alguien sí la conocía y ese conocimiento lo convertía en un peligro para ellos. Giles se levantó bruscamente, con la voz tensa. «Esto es una locura. ¿Debemos asumir que alguno de los presentes en esta sala lo mató por algo que ocurrió hace más de 30 años?» No dijo la señorita Marple con calma. «No lo mató. Creo que esa parte fue incidental. Resultado del pánico. Pero la intención, señor Ackroyd, era sin duda impedirle seguir hablando». Se giró hacia Howell. «¿Puedo hacerle una pregunta?» El inspector asintió brevemente. La señorita Marple volvió la mirada hacia Honoria Featherstone. «Lady Featherstone, ¿por qué nos dijo que el señor Cowley
había ido a Chudley a visitar a su madre. Honoria parpadeó lentamente, porque eso fue lo que me dijo. No, no creo que lo hiciera. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave. Verá, la madre de Cowley murió hace algunos años, como bien sabe el personal, y el talón del billete de tren que encontré en su habitación era para Bristol, no para Chudley. Honoria apretó los dientes. Entonces me informaron mal. ¿Lo estaba?, preguntó la señorita Marple en voz baja. ¿O decidió que su ausencia serviría de un silencio conveniente? Porque Cowley también sabía algo. Giles se sentó pesadamente. Letty susurró. ¿Cree que le hizo daño? No, dijo la señorita Marple, pero creo que alguien le advirtió. Quizás no por malicia, sino por instinto de supervivencia. Miró al coronel Fothergill. Coronel, lo vieron hablando con Cowley la noche después de la fiesta, detrás del patio de servicio. ¿Qué se dijo? El coronel se sobresaltó. No fue nada. Simplemente le pregunté si había visto algo. Sobre el reverendo. Le dijo que sí. Los hombros del coronel Fothergill se hundieron. Dijo que vio a alguien entrar al invernadero justo antes de que se descubriera el cuerpo. Una mujer. No dijo quién. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Y entonces usted le aconsejó que se fuera. Fothergill asintió. No porque quisiera que se fuera, sino porque temía que terminara como el reverendo. Estaba asustado. Se le notaba en la cara. Howell garabateó una nota, pero era evidente que la confesión apenas le había afectado. Esperaba algo más contundente. La señorita Marple, sin embargo, parecía pensativa, y, sin embargo, la persona que Cowley vio le habría resultado familiar. Alguien de quien no habría sospechado al principio. Se giró hacia Honoria. Hay algo que me preocupa desde hace días. Insistió en que la fiesta continuará, incluso después de la muerte del reverendo. Organizaste un recital de piano, sabiendo que Cowley había desaparecido, y recibió una carta amenazadora firmada con las iniciales del señor Ackroyd que decidió no compartir con el inspector. ¿Por qué? La voz de Honoria sonó como el cristal. No suelo hablar de asuntos privados, pero el asunto dejó de ser privado en el momento en que encontraron muerto al reverendo, dijo la señorita Marple, con un tono ya no tan suave. La carta era clara. Si no se lo dice, se lo diré yo. Esa fue una última advertencia. Alguien le dio una última oportunidad. Silencio de nuevo, pero ahora la tensión en la habitación era palpable. Entonces Letty se levantó. Hay algo más. Todos se giraron hacia ella. Escuché una conversación antes de la fiesta. El tío estaba en el estudio y la puerta estaba entreabierta. Lo oí decir. La niña debe saberlo. No es justo proteger a los muertos a expensas de los vivos. Le hablaba a Honoria. Honoria no lo negó. La señorita Marple continuó. Lo sabías, ¿verdad, Honoria? Sabías que Lady Cecily había tenido un hijo, y que ese niño fue colocado en el orfanato, manteniendo el nombre de tu marido alejado del escándalo. Pero más que eso, sabías en quién se había convertido el niño. Todas las miradas se volvieron hacia Honoria. No se movió. Sus manos permanecieron cruzadas sobre su regazo. ¿Quién?, susurró Giles. La señorita Marple se giró hacia él lentamente. Tú. Un jadeo recorrió la habitación. La señorita Marple continuó. Fuiste adoptada de bebé. Los documentos fueron sellados, los registros manchados, pero el reverendo Brim descubrió la verdad, que eras hijo de Lady Cecily y Charles Featherstone, concebido en secreto, nacido con miedo y criado por la generosidad de un mecenas. No heredaste nada porque te dijeron que no tenías derecho a nada, pero si se hubiera sabido la verdad, habrías tenido derecho al mismísimo Langford. El rostro de Giles palideció. No, no, esto no puede. Puede, dijo Honoria al fin, con la voz hueca, y lo es. Todos se quedaron mirando. Intenté enterrarlo, continuó.
no porque te odiara, Giles, sino porque mi vida se basó en ese silencio, en la ausencia de escándalo. Cecily era mi prima, pero fue imprudente, y cuando murió, Charles me hizo prometer que protegería lo que quedara. Pensó que era lo correcto. Se equivocó. Entonces mataste al reverendo, dijo Howell bruscamente. Honoria levantó la vista con los ojos encendidos. Number le hablé. Le rogué que parara. Pero no lo maté. Lo juro. La señorita Marple ladeó la cabeza. Entonces, ¿quién lo hizo? Honoria miró a Letty, y Letty, temblando de repente, susurró. No se suponía que pasara. Solo pretendía evitar que dijera más, solo asustarlo. La habitación quedó en silencio. La señorita Marple cerró los ojos. «Eres tú. Amaba este lugar», dijo Letty, con lágrimas en los ojos. «Tu tío lo iba a arruinar. Se lo iba a regalar a alguien a quien apenas conocía, alguien que ni siquiera se había criado aquí». Giles pareció aturdido. «¿Lo golpeaste?», preguntó Howell en voz baja. «Con el reloj de sol», susurró. «No pensé que lo mataría». La señorita Marple dejó escapar un largo suspiro. Los pedazos habían caído, uno a uno, y ahora la imagen final se extendía ante ellos, oscura, trágica e innegable. Pero no dijo nada más. Todavía no, porque quedaba una última prueba. Y la señorita Marple, a pesar de toda su gentileza, sabía que incluso la verdad requería una última vuelta de tuerca antes de poder verse por completo. La confesión se había asentado sobre Langford House como polvo tras un derrumbe largamente esperado, inevitable, sofocante. Pero algo en la voz de Letty le había parecido irregular a la señorita Marple, como un cuadro ligeramente torcido en la pared. La culpa estaba presente, sin duda, pero no era la culpa de un asesino, era la culpa de alguien que había estado cerca de la verdad, quizás incluso la había contribuido, pero no había dado el golpe final. Y la señorita Marple, que había pasado décadas escuchando el timbre del dolor, la actuación de la inocencia y la sutil música de las mentiras, sabía que no debía confiar demasiado en el silencio. El inspector Howell había llevado a Letty aparte tras su silenciosa confesión, aunque aún no estaba bajo custodia. Era cauteloso. La señorita Marple lo notaba en la forma en que se apretaba el puente de la nariz, en la tensión de su mandíbula mientras hablaba en voz baja con su sargento junto a la ventana. Él tampoco estaba convencido, y ella tampoco, por supuesto. Mientras los demás se retiraron, Giles, conmocionado y pálido, el coronel, profundamente retraído, Honoria, aún impasible en su digno silencio, la señorita Marple, le pidió a Howell unas palabras en voz baja. Inspector dijo en el pasillo, en voz baja, «Creo que la confesión de la señorita Brim fue en parte sincera». Howell suspiró secamente. «Ya lo creía. Está protegiendo a alguien». «¿O cree que lo está haciendo?», dijo la señorita Marple con suavidad. «Queda un hilo suelto, y creo que es hora de que lo desechemos». La miró fijamente. «Tiene un plan». Ella asintió levemente. «Solo una pequeña actuación. Nada teatral. Solo una trampa para la conversación con el público adecuado». La mañana siguiente amaneció más radiante que en días. La luz dorada se filtraba por las ventanas del salón, como si la casa misma intentara fingir que nunca había ocurrido nada terrible. La señorita Marple, siempre sutil en sus métodos, organizó una reunión informal para el té de media mañana. No se anunció como tal, por supuesto. Eso habría despertado sospechas. Más bien, invitó discretamente a todos los miembros de la casa a sentarse y recuperar el aliento, como ella lo expresó con tanta amabilidad. Trajeron una bandeja de té, scones, crema de limón, un pequeño jarrón con flores silvestres, y 5 personas: la señorita Marple, el inspector Howell de paisano, Letty Brim, Giles Ackroyd y el coronel Fothergill. Honoria estaba notablemente ausente.
Su doncella le había informado que se sentía bastante mal. Le pidió que le llevara el té en privado. La señorita Marple lo había previsto. Inició la conversación con ligereza, hablando de rosas, de la poda, del extraño descenso de la población de cisnes cerca del estanque. Dejó que el silencio se extendiera y se disipara a oleadas, hasta que Giles, todavía con la mirada hundida, finalmente formuló la pregunta que rondaba en boca de todos. ¿De verdad cree que Letty no lo hizo? La señorita Marple giró ligeramente la cabeza hacia el joven. Creo que la señorita Brim cree que pudo haber tenido algo que ver, dijo, pero también creo que su relato deja demasiadas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo supo con precisión cuándo estaba el reverendo en el invernadero? Letty se removió. Yo número. Dijo que solo pretendía asustarlo, continuó la señorita Marple con suavidad, y aún así lo golpeaste con una fuerza considerable, suficiente para causarle un trauma severo. Ese no es un golpe asestado en la vacilación, es un golpe de conocimiento, finalidad. Entré en pánico, murmuró Letty. En efecto, dijo la señorita Marple, pero el pánico rara vez resulta con precisión. Se giró hacia Giles. El señor Ackroyd. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el reverendo Brim? Giles parpadeó. El día antes de la fiesta, en el jardín. Discutimos. ¿Sobre? Giles dudó. Dijo que merecía saberlo, que Honoria me había ocultado algo. Pensé que era sobre la disputa del fondo fiduciario. No sabía qué era esto. La señorita Marple asintió, como satisfecha con la respuesta. Luego se giró hacia el coronel. ¿Y usted, coronel Fothergill, sabía que el reverendo había quedado en hablar con alguien la tarde de la fiesta? ¿Con un visitante? El coronel frunció el ceño. Number. ¿Quién? La señorita Marple hizo una pausa. Creo que era alguien del orfanato, o alguien que tenía acceso a esos registros. El reverendo los había contactado, como usted sabe. Quizás el visitante nunca llegó. Quizás sí llegaron y vieron algo que no debían. Hubo silencio. Entonces la señorita Marple hizo algo extraño. Se levantó, caminó hacia el escritorio junto a la ventana y cogió un pequeño objeto, una pluma estilográfica de plata. La sostuvo en el aire. Esto, dijo, se encontró debajo de la ventana este del invernadero. No estaba roto. Simplemente se había caído. Se lo entregó a Giles. Él lo cogió, desconcertado. «No es mío». La señorita Marple se volvió hacia Letty. «No es mío», dijo, negando con la cabeza. «¿Coronel?» «Number». La señorita Marple juntó las manos. «Está grabado muy débilmente. En el cuerpo, las iniciales C.H.F. corresponden a Charles Harold Featherstone». Giles levantó la vista. «Pero murió hace años». «Sí», dijo la señorita Marple. «Lo que hace bastante extraño que su pluma estilográfica apareciera cerca de la escena del crimen. ¿No cree?» Se volvió hacia el inspector Howell. «Hay una persona que tenía toda la razón para estar en el invernadero ese día. Una persona a quien se le había confiado el pasado de la familia. Una persona que controlaba los secretos de la casa, administraba los libros de la herencia y supervisaba los movimientos de los sirvientes». «Cowley», dijo Howell en voz baja. La señorita Marple sonrió levemente. Cowley y quien lo dirigía. Una pausa. Luego, en voz baja, la señorita Marple añadió. «¿Me disculpan un momento? Creo que Lady Featherstone querrá unirse a nosotras después de todo». Salió del salón y cruzó el largo y crujiente pasillo hasta la sala de Honoria. Llamó una vez y, sin esperar, entró. Honoria estaba sentada junto a la ventana, vestida impecablemente con seda gris paloma. El mismo color, notó la señorita Marple, que las prendas de luto no eran lo suficientemente formales como para declararlo. «Supongo que esto no es una visita social», dijo Honoria sin volverse. «No», respondió la señorita Marple, «es una prueba.
y me temo que acaba de suspender. Honoria giró lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban fríos. —¿Cómo dice? La señorita Marple dio un paso al frente. —La pluma, Honoria, la que le diste a Cowley, la pluma estilográfica de tu difunto esposo. Hiciste que la colocara en la escena para que sospechara de otro, pero tenía tus huellas, no las suyas. Llevaba guantes. Olvidaste limpiar la tinta de la punta. Un destello en la mirada de Honoria. —Verás —continuó la señorita Marple—, pensaste que Cowley podría casarse con el reverendo, persuadirlo, quizás incluso sobornar para que guardara silencio. Pero Cowley perdió el control, o quizás dijo la verdad. Sea como fuere, el reverendo se negó a que lo callaran. Así que lo seguiste. Y cuando se dio la vuelta, Honoria se puso de pie. No tienes pruebas. No coincidió con la señorita Marple, pero la culpa tiene su propio aroma. Y tú, Honoria, lo has llevado como perfume. Las dos mujeres se quedaron frente a frente, una rígida, aristocrática, aferrándose al control, la otra, dulce, como una abuela, pero inquebrantable. Entonces Honoria volvió a sentarse lentamente. Hice lo que tenía que hacer, susurró. Charles quería que se mantuviera en silencio. Esa niña lo habría destruido todo. El título, la tierra, la reputación. El niño, dijo la señorita Marple en voz baja, ya es un hombre, y merecía saber quién era. Honoria apartó la mirada. Nunca quise que Tobías muriera. Solo quería que se detuviera. La señorita Marple la dejó en silencio y regresó al salón. Confesó, dijo en voz baja. El inspector Howell se puso de pie, y entonces se acabó. La señorita Marple miró a su alrededor. A Giles, cuya vida había sido forjada por una mentira. A Letty, cuya culpa infundada casi la había condenado. Al coronel, que sabía demasiado y había dicho muy poco. Y finalmente se sentó, recogió su labor y volvió a empezar, punto por punto. La tormenta había pasado, pero la verdad, como siempre, había dejado huella. 3 días después de que Honoria Featherstone fuera escoltada desde Langford House en un coche oscuro con el escudo del condado en la puerta. El cielo se abrió con una lluvia que duró desde media mañana hasta mucho después de que la campana de la iglesia diera las 6. No era una lluvia furiosa, sino una lluvia suave, constante e implacable. Tamborileaba en los cristales y empapaba los viejos muros de piedra de la casa, como si la tierra misma necesitara lamentar la verdad que finalmente había revelado. La casa se había vuelto más silenciosa en los días posteriores a la confesión, y no sólo por la ausencia de su formidable dueña. El personal hablaba en voz baja, sus pasos más ligeros, como si un siglo de 1968 expectativa se hubiera disipado, dejando solo la incertidumbre. El té seguía sirviéndose a tiempo. Las rosas seguían cortadas y arregladas en los jarrones. Pero algo en el ritmo de Langford House había cambiado. Quizás para siempre. La señorita Marple permaneció como huésped en la casa un día más de lo previsto, no por necesidad, sino para asegurarse de que la tormenta de consecuencias hubiera pasado. Se movía suavemente por las habitaciones, intercambiando palabras amables con Peggy y Elsie, dando lentos paseos por el arriate herbáceo, ahora denso por la floración del solsticio de verano. Y cada noche volvía a su escritorio, tomando notas no sólo de hechos, sino también de sentimientos, de vacilaciones, miradas y cosas que no se dijeron. En la 4ª mañana, el inspector Howell la llamó para darle las gracias antes de regresar a Brookmere. Permanecieron juntos bajo el pórtico mientras la niebla se levantaba del césped. «Tiene una forma extraña de hacer las cosas, señorita Marple», dijo, «pero diré que usted ve más en un guante caído que la mayoría de nosotros en una confesión». Ella sonrió suavemente. «No se trata tanto de lo que uno ve, inspector. Se trata de si uno sabe cómo mirar. Y más importante, cómo escuchar.
¿Cree que ya hemos oído el final? Creo, dijo, que lo peor ha salido a la luz, pero terminar bien tiende a ser una cuestión de interpretación. Se quitó el sombrero cortésmente. Habría sido una excelente detective. Creo que siempre lo he sido, respondió ella con un suave guiño. Giles Ackroyd se encontraba al pie de la colina del huerto, mientras el sol se filtraba entre las nubes que se dispersaron. Tenía las manos en los bolsillos, la hierba húmeda a sus pies. Fue Letty quien lo encontró allí, sin abrigo e inmóvil. «Deberías pasar», dijo. Se giró hacia ella, con los ojos llenos de algo que oscilaba entre el dolor y la revelación. «Ya no sé quién soy». Letty dudó, luego dio un paso adelante. «Sigues siendo Giles», dijo. «Sigues siendo amable, frustrante y propenso a discutir con los jardineros. Lo demás es parte de ti, pero no lo es todo». Soltó un breve suspiro. «¿Y tú qué?» «Iré a la rectoría por ahora», dijo. «Me han ofrecido un puesto catalogando la biblioteca del reverendo. Creo que es lo que necesito». Permanecieron juntos durante mucho tiempo. «Quería ser yo», dijo Letty de repente. Quería creer que había tomado el control, que lo había detenido todo antes de que fuera demasiado lejos. Pero no lo hice. Simplemente abrí la puerta. «Y ella entró», dijo Giles. «Sí». Ninguno volvió a hablar durante varios minutos. El huerto se mecía suavemente. Hileras de árboles frutales se movían con la brisa como ancianos que se resolvieran en el sueño. La señorita Marple dio su último paseo por los terrenos esa tarde, bajo las nubes que ahora se deshilachaban en azul. Se detuvo junto al invernadero, el lugar de la revelación, no sólo de un crimen, sino de viejos mitos cuidadosamente conservados. Las orquídeas habían comenzado a amarillear en los bordes. Eran demasiado sensibles para la humedad cambiante de la estación. Dentro, la habitación había sido despejada. Los soportes de las plantas restaurados, el pedestal del reloj de sol retirado por completo. Un parche limpio de piedra marcaba donde había caído el reverendo Brim. Siempre fue el lugar, pensó, no solo la gente. Los lugares tienen memoria, y a veces, cuando la gente olvida, el lugar recuerda. Continuó su camino, pasando el invernadero, donde los limoneros aún luchaban contra el clima inglés, y hacia el césped sur, donde la fiesta antaño bullía con banderines y chismes. Ya no había rastro de la multitud, ni mesa de rifa, ni teteras. Solo el fantasma de una reunión, tenue como un contorno de tiza en la mente. Se detuvo una última vez junto al banco de piedra cerca de la glicina. El aroma a lavanda subía desde los parterres, penetrante y dulce. Al día siguiente, la señorita Marple regresó a St. Mary Mead, su pequeña casa de campo donde la tetera silbaba con un calor familiar, y los rosales fuera de su ventana se inclinaban ligeramente hacia la izquierda, como siempre. Deshizo el equipaje lentamente, alisando las mangas de su cardigan mientras lo guardaba de nuevo en el armario. En su escritorio, abrió su diario y escribió una breve línea. La verdad, una vez enterrada, no se pudre. Espera. Luego se sirvió una taza de té y se sentó junto a la chimenea con su labor de punto. Semanas después, las noticias de Chocombe la alcanzaron a través del puesto de Giles Ackroyd. Había aceptado un puesto en la Junta de la Biblioteca del Condado. En silencio, una nueva residencia en Brookmere. Letty permaneció en la rectoría y se decía que estaba restaurando la colección del reverendo de raros volúmenes teológicos. El coronel Fothergill se había retirado permanentemente a su club de Londres. ¿Y la casa de Langford? Se quedó quieto, propiedad de un fideicomiso, su futuro indeciso. Algunos susurraron que podría convertirse en un hogar de convalecencia o ser dejados a parientes lejanos. Otros dijeron que el legado de Featherstone estaba demasiado manchado para ser preservado. Nadie habló de la pluma de la fuente, o el sol, o el espejo que,
durante un extraño verano, reflejaba no solo las caras de los vivos, sino las sombras de los largos muertos. En cuanto a la señorita Marple, reanudó su rutina como si nada lo hubiera molestado, excepto por el raro momento en que, durante el té de la tarde o un día particularmente nublado, sus ojos se desviaron hacia la ventana y se preguntaría, no tristemente, pero con tranquila comprensión, la persistencia de secretos en las mentes de personas que se creen por encima de las consecuencias. Porque no fue el odio lo que impulsó los eventos en Langford House, fue el miedo. Miedo a la desgracia, miedo al cambio, miedo a perder el control. Y el miedo, la señorita Marple lo sabía, era el verdadero arquitecto de muchos asesinatos. Sorbió su té y pasó una página de su libro. El mundo exterior, pensó, nunca estaría sin misterios. Pero por ahora, Saint, Mary Mead estaba tranquila. Y eso, descubrió, era lo suficientemente cómodo. Una nota final para queridos oyentes y lectores por igual. Esta historia es un homenaje a las obras atemporales de Agatha Christie. La señorita Marple y la conspiración en Langford House es un homenaje original creado con admiración por el legado de Christie, sus intrincadas tramas y su inigualable comprensión de la naturaleza humana. Esta obra es completamente extraoficial y no está afiliada de ninguna manera a Agatha Christie ni a su patrimonio. Gracias por caminar por los pasillos de Langford House con la señorita Marple. Si este relato despertó su amor por las novelas de misterio clásicas, sus comentarios, me gusta, y si lo comparte serán muy apreciados. Hasta la próxima revelación. Casi 2 semanas después del regreso de la señorita Marple a St. Mary Mead, llegó el sobre color crema, de gran grosor y con el discreto sello de la oficina del condado de Brookmere. Le entregó el correo de la mañana, escondido debajo de un ejemplar de The Church Times y un modesto folleto sobre técnicas de poda de setos que la señorita Marple había solicitado el mes anterior y casi había olvidado. Dejó su labor de punto a un lado y abrió el sobre con una pequeña cuchilla de plata con forma de hoja, uno de los pocos obsequios de Langford House que había aceptado, y sólo porque había pertenecido inofensivamente al propio reverendo. La carta que contenía era breve. Señorita Marple, pensamos que podría interesarle esto. Se encontró entre la correspondencia personal del reverendo tras el cierre del caso. No es una prueba, pero quizás, a su manera de ser, algo completamente distinto. Atentamente, Inspector Howell. Dentro había un segundo sobre, amarillento y doblado 2 veces. La caligrafía del frente me resultaba familiar, firme, con curvas y cuidadosamente formada. Señorita Jane Marple, The Elms, St. Mary Mead. Lo abrió con sumo cuidado. Dentro había una sola hoja, escrita a mano por el reverendo Brim. Estimada señorita Marple, si alguna vez le llega esto, significa que he fracasado en mi intento de exponer la verdad correctamente. Perdóneme, entonces, por abrumar con esto, pero creo que usted, más que nadie, comprenderá que la verdad, como la oración, a menudo es mejor susurrar que gritar. Esperaba resolver los asuntos en silencio. No quería dañar a los que aún viven por los pecados de aquellos que llevan mucho tiempo enterrados. Pero el niño Giles merece saberlo, no por dinero ni título, sino por identidad. Un hombre a la deriva en una mentira no está menos perdido que uno en una tormenta. Si lee esto, y si ya no estoy allí para hablar, sepa que vi la mirada en sus ojos. Honoria siempre había llevado la dignidad como una capa, pero las capas pueden ocultar mucho. Temí haberme excedido. Si he caído, no habrá sido en vano. Con mis mejores deseos, T.B. La señorita Marple se sentó con la carta durante varios minutos, con la taza de té enfriándose junto a su codo. Afuera había vuelto a llover. Apenas un ligero golpeteo,
similar al ritmo de los sermones del reverendo Brim cuando leía los salmos en voz alta, mesurado, solemne y engañosamente suave. No era frecuente que la señorita Marple se permitiera la indulgencia de la tristeza, pero ahora lo hacía no por el dolor del reverendo, quien había muerto buscando una verdad buena y necesaria, sino por el alto precio que esa verdad tan a menudo cobraba. Ese domingo asistió al servicio matutino en St. Mary Mead. El vicario, un joven afable, con gafas demasiado grandes para su rostro delgado, pronunció un sermón bien intencionado sobre la satisfacción y el orden moral, que la señorita Marple encontró conmovedor, aunque un poco simplista. Aun así, había algo reconfortante en las velas, el murmullo de los himnos y la forma en que las ancianas sentían solemnemente al unísono cuando él hablaba de humildad. Después, mientras tomaban té tibio y galletas digestivas ligeramente desmenuzadas en el salón de la iglesia, la señorita Hartnell se acercó a la señorita Marple y le preguntó, como siempre, por su salud, su jardín, y si todos estos horribles crímenes no habían empezado a pasarle factura. «No me preocupa tanto como la gente se imagina», dijo la señorita Marple con amabilidad. «No son las muertes lo que pesa, sino el olvido». «¿De las víctimas?», preguntó la señorita Hartnell, sin captar el matiz. «De verdad», respondió la señorita Marple, aunque lo dejó ahí. De vuelta en casa, la señorita Marple escribió una carta a Giles Ackroyd. No tenía intención de contárselo todo con palabras. Las verdades que él había aprendido eran demasiado crudas para ser remendadas con resúmenes, pero ella sí escribió con cuidado. «Estimado señor Ackroyd, imagino que aún está inquieto. Es natural. Descubrir los propios orígenes puede parecer como organizar un mapa entero, pero lo animó a seguir adelante en lugar de retroceder. El pasado puede moldearnos, pero no tiene por qué guiarnos. El silencio de los demás no lo define. Con mis mejores deseos, atentamente, Jane Marple la dobló 2 veces. La metió en un sobre con las esquinas bien cerradas y la envió por correo esa misma tarde. En Brookmere, Giles se encontraba al borde del jardín de la biblioteca, observando a las abejas bailar entre las flores de tomillo. Cuando la carta llegó 2 días después, la leyó 3 veces y luego la guardó en la contraportada de un desgastado ejemplar de La Tempestad. No lloró, pero sintió que algo se desprendía de su pecho, una pesadez que había comenzado no con la revelación de quién era, sino con la pregunta de si alguna vez había pertenecido, y ahora, tal vez, sí, no a Langford, no a los Featherstone, sino a sí mismo. Mientras tanto, Letty permanecía en Chocombe, recorriendo los senderos del pueblo con una nueva serenidad. No había sido acusada, pero el inspector Howell consideró sus acciones imprudentes, pero no criminales. Sin embargo, cargaba con su propio castigo en forma de reflexión. Visitaba la tumba del reverendo una vez por semana, sin dejar flores, solo permaneciendo en silencio unos instantes antes de regresar a la rectoría, donde continuaba su silenciosa labor de restauración y catalogación de la biblioteca. Con el tiempo, los aldeanos volvieron a saludarla sin la menor sospecha. Con el tiempo, se permitió sonreír. Langford House se alzaba, como siempre, con las ventanas parpadeando hacia el páramo y las chimeneas elevándose como cuellos rígidos contra el cielo. Los jardines se volvieron un poco más agrestes. El personal de la casa se redujo. El piano permanecía intacto en el salón azul, pero nadie diría que la casa estaba vacía. Algunos hogares recuerdan. Langford no olvidaría. En cuanto a la señorita Marple, regresó a su jardín con manos firmes y mirada penetrante. Podaba las glicinas ella misma y tomaba notas sobre sus dalias. Aceptaba el té en la vicaría cuando se lo pedían y lo rechazaba cuando prefería su propia compañía.
releyó a David Copperfield y le escribió a su sobrino Raymond para recordarle que le debía una visita antes de que llegaran las nieblas otoñales. El mundo fuera de su puerta continuaba su ritmo vertiginoso y olvidadizo, pero dentro de su pequeña cabaña, la memoria estaba cuidadosamente doblada como la ropa blanca y guardada para su uso posterior, porque eso era lo que la señorita Marple hacía mejor. Recordaba, y cuando el mundo decidía olvidar, ella ponía las cosas en orden en silencio, una puntada, una pista, un silencio roto a la vez.